A lo largo de nuestra geografía, los vecinos de los 731 municipios de Aragón ejercerán su derecho a voto. Casi el 73% de los aragoneses votará en la provincia de Zaragoza, un 17% lo hará en Huesca y poco más del 10% en Teruel. Fíjense en este dato, nuestra comunidad ha perdido casi 1.500 electores desde las últimas elecciones. ¿El motivo? La despoblación. Pero la participación no está reñida con el tamaño. Godojos cuenta con un censo de solo 53 habitantes, pero todos y cada uno de ellos acudieron a votar en las últimas elecciones generales. Solo 11 pueblos en todo Aragón pueden presumir de una participación absoluta y ninguno supera los 250 habitantes. Pues hoy tenemos que montar la cabina para las elecciones, aquí la tenemos, es poca cosilla, yo solo lo hago. Aquí tenemos también las urnas, de aquí yo solo a lo que salga. Si hay que hacer también por ahí cosas, pues hacen también por ahí cosas, a todo lo que se pueda. Pues aquí normalmente es fácil que te toque estar en la mesa, porque como mucho cada 2 elecciones te vuelve a tocar en la mesa. O sea, no hay que hacer muchas cuentas para darse cuenta de que con 50 personas cada 4 años, si tienen que tocar unas 10, pues... Me avisaron la semana pasada de que este año me tocaba ser vocal aquí en Godojos. Me avisó mi madre porque yo no estaba aquí, entonces hicieron el sorteo y cuando salieron los nombres me escribió para que lo supiese. Entonces va a ser la primera vez. Me informé y este año son 65 euros por el día, así que bien. Me ha tocado ser vocal. Estaremos todo el día, pero la gente viene a votar rápido y luego, bueno, estás ahí en la mesa, pero al final eso, como estás con gente conocida, pues se te pasa más rápido. ¿Cuánto tiempo suele tardar en votar la gente, Paula? Pues aquí por la mañana, en 1 hora o 2 ya viene todo el mundo, muy rápido. La verdad es que sí, creo que en media hora o antes se han contado, al final son 50 votos, estamos 3 en la mesa, vamos abriendo papeletas y rápido. Tenemos que estar hasta las 8 de la tarde, que es cuando se cierra, y aunque sepamos que ya no va a venir más gente a votar, tenemos que estar aquí por obligación. Sí, yo voy a votar, luego me lo pensaré a ver a quién le voto. Allá a las 10 o por ahí voy a votar. ¿Cuánto le cuesta? Muy poco. Pues no, mira, subir, coger el voto, lo echas y patas. Me he colado. Las votaciones duran poco aquí, ¿eh? Y el recuento muy rápido. El recuento media hora. Aquí votan casi todos, votan. Yo creo que todos los vecinos votan aquí. Somos los delegados de la Junta Electoral de Calatayud, entonces hacemos todo el preparativo anterior a las elecciones, las consultas de los que están en el censo, las reclamaciones, donde se puede hacer la propaganda electoral. Se hacen los sorteos de la mesa, se prepara la mesa de las elecciones. ¿Qué motivos se pueden alegar, Ángel, para no estar el día 28 de abril? Pues principalmente motivos de salud, no pueden ser motivos lúdicos ni cosas de estas, aunque hay alguna excepción que siempre el juez de la Junta Electoral decide.